Y el martes pasado fue 29, Día del Animal en la Argentina. Y se lo debemos, y el homenaje, la recordación a Ignacio Albarracín, primo de Domingo Faustino Sarmiento, que promulgó la ley para la protección de los animales. Y él había fallecido, bueno, un 29 de abril. Y luego, en 1908, se crea la Sociedad Protectora de Animales. Y alguien que quiere mucho a los animales y los respeta, y hablamos de las conductas de nosotros los seres humanos y de los animales, es Mario Feynman, nuestro veterinario panelista. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Adriana? Mirá lo que te traje hoy. Hablando del Día del Animal, cambiamos. Ni perro, ni gato, ni hablamos de caballos. Esta vez algo muy particular. Yo la primera vez que veo, la vez pasada, lo pusimos allí como de adorno para decir, bueno, vamos a hablar de Cliff. Exactamente. ¿Quién es Cliff? Bueno, esto es un erizo. Este es un bichito que tiene algunas particularidades realmente llamativas. Primero, quiero aclarar que son de origen europeo, africano o asiático, o sea, no hay acá. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos tener fauna autóctona en nuestras casas. Claro. Como no podemos tener monos, no podemos tener tortugas, pero en el caso del erizo sí, y son animalitos importados. Y es bastante parecido en algunas características a nuestro puercoespín, que también es un animal autóctono. Si se hace como una bolita cuando lo tocas. Exacto, el puercoespín es mucho más grande, más grande que el erizo y tiene otro tipo de sistema, pero tienen dos características realmente notables. Primero, el sistema defensivo. Las púas que tienen los erizos son pelos huecos que están cubiertos por una queratina, que la queratina hace que sean mucho más duros y no se desprenden cuando te pinchan con la espina. A diferencia de las espinas del puercoespín. El puercoespín también tiene espinas que les permite defenderse y cuando se pinchan, se te clavan, sí se desprenden. Ahora, es muy raro la tonalidad que tiene. Es un pelaje particular, parece un roedor. Y arriba, esas puitas que vos decís que son... yo no lo quise tocar porque sé que por allí... Bueno, pero yo creo que ahora también por qué no lo vamos a tocar. Ah, bueno. Porque a mí me gusta tocar. Yo lo iba a tocar. No. Y te voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué no es conveniente tocarla. Bueno. Pero las púas estas se cambian de la púa de bebé a púa de adulto y después nunca más las cambian y cuando pierden púas vuelven a crecer. Se les pueden caer cuando están en situaciones estresantes, se estresan con mucha facilidad o cuando están enfermos por alguna causa. Pero si no, no pierden las púas. Y además, dentro del sistema defensivo, ellos se enrollan sobre sí mismos, entonces no hay acceso a las partes frágiles, a la pancita, a la carita, entonces quedan todas las púas expuestas hacia afuera y eso hace que puedan defenderse mucho mejor. Y además emiten una gran variedad de sonidos y ese sonido vos lo tocás y hace el ruido y hace sacar la mano porque te asusta. Ah, mira vos. El puercoespín, ¿qué hace? Con las púas las mueve y hace un sonido metálico. Entonces asusta más a sus posibles predadores. Bueno, pero a Cliff, ¿por qué no lo puedo tocar? Bueno. ¿Está en celo? No, no está en celo, tiene 5 meses más o menos y a los 6 meses las hembras, este es macho, pero a los 6 meses ya están en condiciones de tener cría, de tener cachorritos. ¿Muchos? No muchos, pero a esa edad ya empiezan, digamos, la etapa reproductiva. Los erizos son están los propietarios, los dueños, que están mirando atentamente fuera de cámara, vamos a decir. Sí, ¿no? tienen vergüenza de entrar acá, pero bueno. Gracias por traerlo. Bueno, el tema es que los bichitos estos son muy sensibles a los sonidos y a los olores. Y a las cámaras muy también, sensibles. porque quiere huir. Quiere huir, pero fíjate esto, cuando hay un olor raro, el bichito se acerca a la fuente de olor, la muerde y después se chupa las espinas y se deja toda una espuma ahí arriba que es lo que se impregna con ese olor para después tenerlo identificado. Ah, pero tiene un mecanismo de defensa increíble, pero además se acostumbra a la voz de la gente. Entonces, cuando el erizo no conoce algo, se asusta, entonces se da vuelta. Si yo lo voy a tocar y no conoce mi olor, seguramente me va a clavar las espinas. Pero una vez que está acostumbrado a mi olor, es mucho más fácil que se sociabilice o que me permita a mí agarrarlo. Por eso no lo voy a agarrar. Ah, no te muerde. Sí, muerde también. Ah, también. Sí, a veces hay algunos agresivos que muerden, pero hay que manejarlo con cuidado y el erizo tiene que estar acostumbrado a la persona con la que está conviviendo. ¿Y se alimenta de? Se alimenta en condiciones naturales son mamíferos, pero son insectívoros. Les gustan los bichos, los insectos vivos, grillos, por ejemplo. Como Marley. Sí, como Marley. O sea, Marley es casi un erizo, entonces. Pobre Marley, es divino, con un conductor. Bueno, pero en nuestras casas comen alimentos para gatos que deben ser de muy buena calidad y también frutas y verduras. También pueden comer eso. Bien. Y a pesar de su tamaño, en condiciones naturales recorre muchos kilómetros por día.
Mirá lo que te digo. Entonces, tenerlo en una jaula o en una caja tan chiquita, a ellos los estresa muchísimo. Generalmente hace que coman más, hacen poca actividad, tienen tendencia a engordar y se mueren mucho más rápido de lo que debería vivir en su vida natural. Y habitualmente en una casa, ¿a dónde lo tienen ustedes, chicos? ¿En un...? Claro, generalmente, una gran pecera. Claro, generalmente se tiene en una pecera, pero obviamente que no es lo ideal para tener este tipo de bichitos. Pero se aconseja a aquellas personas que quieran tener un erizo ponerle juguetitos de silicona o de plástico, algo que no puedan tragar. No son roedores, por lo tanto no van a roer una madera ni nada por el estilo. Y vienen ruedas como los hámster para erizos, pero hay que tener mucho cuidado porque las patitas y los deditos son tan frágiles que a veces los meten entre los alambres y se pueden romper o se pueden quebrar las manitos con muchísima facilidad. ¿Y viven cuánto? El promedio de vida normal es de 5 años, pero los más viejitos pueden vivir hasta los 8 años, pero no es tan común. Casi no tienen depredadores en condiciones naturales, los hurones, que alguna vez, en alguna época hemos traído, y los búhos son depredadores naturales de estos bichitos, salvo en los erizos de desierto, de África, que ahí, bueno, ahí tienen otros depredadores como los zorros, y son distintos, son más orejones y todo. Bueno, de hecho, por lo que escuché, tienen muy desarrollado todo lo que sea olfato. Absolutamente. Y defensa. Sí. Inclusive ellos mueven el hociquito permanentemente y sacan la lengua, una lengua bastante larga, permanentemente para identificar los olores y después identificarse ellos mismos con esos olores. Por eso, fíjate qué importante es conocer cómo es el perro, el gato, el erizo, cualquier otro bicho. Las conductas, porque el ser humano la mayoría de veces no lo entiende. Entonces viene uno, lo quiere tocar y te pincha. Es verdad. Y vos decís, ¿por qué me pinchás si sos mío? No, pará, dale tiempo, que te identifique, que te huela, que te tome como parte de su grupo familiar. Claro. Lo mismo pasa con perros y gatos también, sobre todo con perros, y después lo podés tener casi como un animalito normal y silvestre. Buenito, que no te muerde, no te pincha. Se puede juegan inclusive, juegan bastante, es decir, son bastante sociables, se los puede bañar. Y un dato característico. ¿Bañar? Sí, se los puede bañar. Se bañan con cepillos que vienen para erizos, en realidad con cualquier cepillo. Ah, claro, parecen un cepillo ellos. Sí. Y tiene forma de pobrecito. Sí. Bueno, y pueden hibernar o estivar según donde vivan. Pero si hibernan, por ejemplo acá, lo más probable es que se mueran. Entonces hay que evitar la hibernación y para eso hay que darle una temperatura constante de aproximadamente 25 grados, que a veces en invierno con la estufa en la casa no lo alcanzamos. Entonces hay que darle temperatura completísima especial. La explicación, gracias Cliff. Bueno, allí está queriendo irse con los dueños ya, una explicación fantástica. Algo distinto. Y quise recordar lo del Día del Animal, ¿no? Porque muchas veces tenemos conductas y vemos cómo se comportan ciertos animales tan prolijamente, tan civilizadamente, ¿no? Deberíamos imitarlos totalmente. Claro. Yo digo que si nosotros tenemos el 50% de las bondades de un perro o de cualquier otro animal, seríamos espectaculares los seres humanos. Bueno, yo sé que vos estás en defensa siempre de todo lo que tenga que ver con responsabilidad animal. Así que muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Por eso estás con nosotros, porque sos responsable, Mario. Bueno, muchas gracias. Seguimos en nuestra casa y cambiamos de tema como lo hacemos siempre. Tenemos un ping-pong, distintas propuestas, con el ingeniero Alberto Botay para hablar de, saben ustedes, una época que se ha dado y hará 10, 15 años, donde comenzaron a hacerse lo que en otros países se llaman condominios, aquí son country o lugares especiales, distanciados de las ciudades, del casco céntrico, del downtown. ¿Para qué? Bueno, muchos porque necesitan más espacios, porque necesitan ver la naturaleza, estar cerca. Hay distintas posibilidades. Esto de el departamento versus las grandes casas en los countries. De ese tema vamos a hablar en este micro, en este espacio, en el día de hoy. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Adriana, gracias por la presentación. Vamos a hablar de esta pregunta que nos hacen a los inmobiliarios sobre la conveniencia de vivir en un country o en una zona alejada, en una zona de quinta, como puede ser Rincón o Sauce Viejo. En realidad, no es una pregunta que debemos responder los inmobiliarios. Esto es una pregunta que se deben hacer los compradores,
porque tampoco los inmobiliarios sabríamos hablar o contestar cómo va a ser la inversión a largo plazo, la inversión en un tiempo. El tema es que las personas disponen de distintas posibilidades para vivir, tales como casas o departamentos en la ciudad o casas en quintas o country. Y si bien los precios siempre, si estamos hablando de un terreno similar, se puede decir que existe una equivalencia aproximada en el precio entre un departamento de 2 dormitorios en el centro de la ciudad con una casa en una zona retirada. Por este motivo, el comprador debe ser únicamente el que decida si prefiere vivir en un departamento con la ventaja de no distraer ni tiempo ni dinero en viajar, o si se resigna a sufrir este inconveniente para poder brindar a su familia un jardín que puedan disfrutar. Muchas veces he comentado que, en mi opinión, un buen negocio es vivir en un lugar que uno desea y no comprar algo 10 o 15% más barato. Es decir, que un estado de tranquilidad no se logra por hacer un buen negocio. El comprador debe decidir si la tranquilidad la obtiene en su propio jardín o evitando el costoso e innecesario viaje que deberá realizar diariamente, situación que tiende a complicarse cuando los chicos crecen. También deberemos tener en cuenta que, como he dicho en otras oportunidades, no existe la casa para toda la vida. De acuerdo a cómo va evolucionando la familia y en razón de las distintas necesidades de sus integrantes, es que generalmente las personas cambian su lugar de residencia, ya que queda chica la vivienda de recién casados para una segunda etapa de la vida, y cuando los hijos se retiran, también resulta que normalmente la casa queda grande. En otras palabras, Adriana, no existen especialistas en este tema. Aquí lo único que he pretendido hacer es poder dar alguna referencia como para que las personas puedan evaluar correctamente cuáles inconvenientes y cuáles ventajas van a tener. Y serán ellos, los propios usuarios, los que podrán decidir qué es la calidad de vida que desean y cómo podrán solucionar para vivir mejor. Nada más por ahora y será hasta nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, ingeniero Botay. Seguimos en nuestra casa, gracias a todos los invitados. Seguimos dentro de instantes con los últimos detalles junto con Albana desde la cocina. Breve pausa, ya volvemos.